Schwartz, que es economista, reputadísimo y profesor de la Universidad San Pablo CEU. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Una primera cuestión que les quiero plantear sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y las inversiones que puedan estar poniéndose de perfil, si no saliendo directamente en este momento, señor Nadal, por la inestabilidad que genera todo este lío que ha montado Artur Mas, su lista de Junts pel Sí, la República Independiente Catalana, etcétera, etcétera. Sí, algunos fondos de inversión están diciendo que tienen una cierta preocupación por lo que ocurre en Cataluña, incluso cierta prevención a invertir, sobre todo en el inmobiliario, que es aquello en el que una vez que inviertes, pues ahí te quedas, ¿no? Se vio este verano, cuando el 4 de agosto convocó a Artur Mas, el presidente de la Generalitat, las elecciones catalanas, planteándolas como un plebiscito, una cierta subida de unos 20 puntos básicos, no demasiado, pero sí una reacción del mercado a la inestabilidad de Cataluña. Luego vino el resultado electoral y aquello desapareció. El mercado internacional de deuda pública española entendió que el resultado había sido un resultado bueno para la unidad de España, había sido un resultado bueno para la aplicación de la Constitución. La mayoría de los votantes no votó por opciones independentistas, y ahora con lo que esté pasando ahora pues ya veremos. Desde luego sí es un foco de inestabilidad, pero lo que también hay es un gobierno de España, y lo que también hay es unas políticas económicas que ayudan al crecimiento de toda España, incluida Cataluña. Y esa unidad que está escenificando el presidente del gobierno, ayer se reúne con Pedro Sánchez, mañana sabemos que se reunirá con Albert Rivera, que es la segunda fuerza política en Cataluña. Esa unidad también genera, el mensaje es tranquilidad. Aquí desde el Estado de Derecho se va a utilizar, todos los demócratas estamos juntos, y por lo tanto tranquiliza también a los mercados. Tranquilidad siempre lo ha habido en el ámbito institucional, si lo vemos desde el principio, porque este proceso no es de ahora, evidentemente viene ya, yo creo que para año y medio, para esta parte en el que se ha ido aumentando la presión por parte de los partidos independentistas. Cuanto más lo han hecho, más fracaso político han ido cosechando. Las últimas elecciones en Cataluña así lo atestiguan. Y es verdad que se ha dicho desde el principio que España es un Estado de Derecho, que se aplica la Constitución española siempre, que la ley está para cumplirse. Eso mismo se ha recordado desde la Unión Europea. Se ha dejado bien claro por todas las instituciones europeas los efectos tan perniciosos en el ámbito institucional y económico que tendría para Cataluña salirse de España. Todas esas cuestiones ya yo creo que están muy bien asentadas, y es que los permite tener una perspectiva de relativa tranquilidad. Si uno mira los mercados de hoy, no tenemos sobresaltos. ¿Por qué? Porque se sabe que desde el punto de vista institucional, político, se va a actuar correctamente bien. Esto está perfectamente amparado por una legalidad internacional, europea y española, y que por otro lado tenemos un gobierno en España que sigue trabajando para que también en Cataluña se cree empleo y las cosas salgan bien. Pues fíjense ustedes, hoy precisamente el Gobierno de España ha puesto en marcha una iniciativa que se llama participarenserio.es, para que todos ustedes entren, la vean, a través de Internet. ¿Y ahí qué es lo que van a hacer? Pues contar todo lo que va a hacer el Gobierno durante todo este tiempo hasta las elecciones, y también pues confrontar lo que presentan los distintos partidos que quieren llegar a la Moncloa, Partido Socialista, Ciudadanos, las medidas económicas. Por eso hoy, bueno, vean cómo lo presentaba en esta iniciativa el propio Mariano Rajoy. Estas no son unas elecciones más. Llegamos a ellas en un momento muy importante para todos. El 20 de diciembre nos jugamos algo tan crucial como retroceder o seguir avanzando. Por eso son tan importantes estas elecciones. Y por eso me gustaría pediros que participéis y que os forméis opinión de la mejor manera. Contrastad la información, profundizad en los datos, llegado el momento comparad los programas. Ahí vamos nosotros. No es que le hagamos caso siempre, pero digo, qué interesante que aquí en Más Claro Agua contrastemos la información, comparemos los programas, lo que dicen unos otros. Vamos a datos concretos. El balance de la legislatura. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía esta misma semana en la comparecencia en la Moncloa, 436.000 personas en paro menos hay hoy que cuando yo llegué a la Moncloa. Un 22,8% de paro, si no recuerdo, es el que dejó José Luis Rodríguez Zapatero, y la oposición, que contra estas realidades no puede decir nada, sí que critica la precariedad laboral y dice que además es una recuperación frágil. Me gustaría que veamos a Pedro Sánchez y a Jordi Sevilla, el Partido Socialista.
el año donde los españoles vamos a apostar de manera mayoritaria por gobiernos que trabajen para la mayoría, por gobiernos que apuesten por una recuperación económica justa, por una recuperación que apueste por el 90% de la población y que no la limite al 10% de la población más pudiente, que es lo que está haciendo el Partido Popular con sus políticas. Yo soy de los convencidos de que el año 2015 abrirá un tiempo nuevo en la política, que regenere la democracia y que sobre todo apruebe un nuevo estatuto de los trabajadores que sea una carta de derechos laborales y no un catálogo de precariedad laboral, que es en lo que le ha convertido el Partido Popular con su reforma laboral. Economía como la española hoy, que vive una recuperación frágil e incierta. Para crecer tenemos que hacer muchas reformas. No vale lo que tenemos aplicado 4 años más. Necesitamos cambiar el modelo productivo. Bueno, ahora hablaremos de sus reformas, porque aquí está todo mezclado, pero una por una, el paro. La crítica que hemos escuchado a Pedro Sánchez sobre el mercado laboral español, ¿qué le parece, señor Nadal? Yo una de las cosas que me gusta hacer no es solo comparar la situación presente con lo que había a principio de legislatura. Ya sabemos que hay más actividad económica y hay más empleo del que había al comienzo de la legislatura, y sobre todo las tendencias. ¿Cuál es la herencia recibida? ¿Cuál es la tendencia de la economía española en diciembre de 2011 cuando se llega al gobierno, y cuál es la situación que hay ahora? Entonces, ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que nos habíamos vuelto un país muy caro, nos costaba vender lo que producíamos porque la calidad-precio de nuestros servicios y de nuestros bienes no era demasiado buena. A pesar de haber reducido tremendamente nuestra actividad económica, tener mucho paro y que la gente no consumía, seguíamos importando mucho más de lo que exportábamos. Era un país que se había endeudado muchísimo, primero las familias y las empresas y después las administraciones públicas, y no teníamos demasiado que vender para obtener recursos con los que pagar esa deuda. La deuda pública ahora es mayor. La deuda pública es mayor, pero la deuda del conjunto del país es menor. Porque cómo ha ido la deuda privada y la deuda pública, la suma en su conjunto de ambas es menor ahora, y sobre todo a unos tipos de interés mucho más bajos. Pagamos muchos menos intereses por ese endeudamiento del país, por lo cual ese endeudamiento es mucho más sostenible. Y además teníamos un sistema bancario que en una parte, especialmente cajas, estaba muy deteriorado porque era la que había generado ese circuito de deuda, por lo cual cualquiera que nos viese en aquel momento pensaba que la situación española era tan compleja que incluso algunos decían que la única solución era la vieja devaluación de la peseta, es decir, salirnos del euro o pedir un rescate. ¿Qué situación tenemos ahora? Tenemos por primera vez una inflación más baja que la de la media de la zona euro y que Alemania, es decir, ganamos competitividad, pero eso nos permite además moderación salarial y de costes, ganando poder adquisitivo. Es decir, hoy han dado el dato del IPC, sí. Menos 0,7. Sí. Quiere decir que los precios siguen bajando. Sí, por lo cual, incluso aunque te congelen el sueldo, ganas dinero, pero es que encima los sueldos están subiendo un poquito. Y con un repunte del consumo, hemos visto el comercio consumo minorista. Tenemos, pero más interesante es que ese consumo ya no es solo de productos de fuera, sino importamos. El comercio minorista. Sí, pero estamos comprando lo de dentro y lo de fuera. Eso es muy importante. España está creciendo, por eso no estoy de acuerdo con la frase de la fragilidad, por primera vez no a base de endeudarnos, sino de producir, vender y exportar. Las cifras de exportaciones son récord y estamos aumentando las exportaciones al mismo ritmo que las importaciones, lo que nunca había ocurrido antes con una recuperación. Siempre cuando nos recuperábamos solo comprábamos lo de fuera. Cuando teníamos dinero solo nos gustaba lo de fuera. La economía española es mucho más sugerente, seduce mucho más incluso a nuestros propios consumidores, y esto está haciendo que el crecimiento sea mucho más equilibrado. Superávit exterior 4 años consecutivos, no lo habíamos hecho nunca en nuestra historia, y lo que te rondaré, Morena, porque todas las proyecciones son con ese superávit exterior. Todo esto marca un cuadro como el que no hemos visto nunca en la economía española. Yo quiero preguntarle, hemos invitado a Pedro Schwartz precisamente para contrastar lo que está diciendo aquí el señor Nadal. ¿Usted está de acuerdo? Ahora os pido la opinión, vamos por partes. En este momento las tendencias que ha puesto encima de la mesa, no solo los datos del paro, porque la versión que yo escucho siempre cuando se dan estas cifras de parados, lo digo por concretar al inicio, es sí, claro, pero la población ocupada ha disminuido, y entonces ya viene la primera de las críticas. ¿Usted lo que acaba de decir el señor Nadal le parece razonablemente cierto? Sí, las tendencias son muy positivas y es verdad que el crecimiento es más sólido de lo que presentan otros. Se podrían hacer algunas reflexiones y espero poder hacerlas. Sí, ahora mismo. Pues la primera reflexión es que el paro y el nuevo empleo tan frágil se deben, en mi opinión, a que no se hizo una suficiente reforma laboral. El gobierno tenía una mayoría, la reforma laboral fue difícil de hacer, no hay duda, pero al hacerla como ha ocurrido, resulta que quienes obtienen ese empleo son jóvenes
y mayores, pero sobre todo jóvenes, de forma frágil. La reforma tendría que haber sido mucho más profunda. Era una ocasión como pocas veces se había presentado. Entonces, sé que uno en el gobierno es tímido, que hay cosas que no se quieren hacer por no perder votos, pero creo que en este caso habría que haber ido mucho más a fondo a transformar nuestro mercado laboral para que el empleo nuevo fuese un empleo más estable y no eso típico. Se mantienen los que están empleados o las empresas quiebran, los nuevos que vienen, pues vienen con contratos de 1 semana, de 2 semanas o de 3 meses. Esa es mi primera crítica. Pues primera crítica, que le pido su opinión, señor Nadal. En todas las recuperaciones, en los ciclos alcistas de la economía española, siempre el comienzo de la contratación es una contratación más frágil, precisamente por eso, porque es el comienzo. De hecho, el otro día salió una encuesta que 8 de cada 10 empresarios de nuestro país contratan o prefieren contratos temporales porque no saben cuánto de sólido es ese incremento de demanda hasta que se les consolide las cifras de producción. Dicho esto, si miramos esta recuperación con otras recuperaciones anteriores, en la que prácticamente el 100% del empleo que se creaba era temporal, ahora estamos en una relación 40%, 60%, casi mitad y mitad. ¿Que es un dato satisfactorio del todo? No lo es, porque nos gustaría que fuese el 100% de trabajo indefinido y según se contratase a todo el mundo siempre fuese con un empleo indefinido. Pero el comportamiento, y lo que hay que siempre es mirarte con tu propia historia, el comportamiento de la temporalidad en España en esta recuperación está siendo mejor, aunque no perfecto, que en etapas anteriores. Es que todo deberían ser contratos del mismo tipo, contratos por el tiempo que decidan las empresas y los trabajadores. Es decir, debería haber un único contrato laboral para los nuevos y para los viejos. Y con ese único contrato laboral ya no hablaríamos tanto de precariedad o no, sino que se tendría un contrato y la empresa, a lo mejor, si quiebra, pues tiene que liberar a la gente, pero si no, se mantiene y ese contrato, con el tiempo que va pasando, se consolida cada vez más. El único contrato laboral ha sido una petición de muchos economistas y siento mucho que el gobierno no lo haya hecho. Eso propone Ciudadanos, si no me equivoco, en su programa electoral económico. Lo propuso y lo propusieron en el programa tan conocido de No hay nada gratis, ¿verdad? Y además mucha gente en muchos sitios lo hemos dicho. Y eso es una pena, que no se haya hecho una reforma fundamental del modo de contratar en el mercado de trabajo. Porque ustedes el contrato único, por ejemplo, dicen que lo propone Ciudadanos, no sé si lo podríamos ver, pero realmente esa fórmula nueva de contratación, el contrato único ¿no les parece buena? Me lo está diciendo un profesor de economía. Yo conozco bien el mundo académico económico, de hecho he formado parte de él, pero no es, es de pizarra. Es de pizarra, escoger el manual de economía y ponerse a hacer un modelo teórico. Pero luego hay que hablar con los sectores, hay que ver la realidad económica española. Tenemos unos sectores con muchísima estacionalidad, tenemos unas empresas que no todas ellas son empresa industrial a 3 turnos produciendo para el conjunto de la economía global. Es una realidad tremendamente compleja. Los contratos y las formas de contratación también han venido no solo del ámbito de la legislación, han venido de la propia necesidad de las relaciones laborales, de meter en ley muchas veces lo que acordaban empresas y trabajadores en su ámbito de relación laboral y en su negociación colectiva, porque tenemos una sociedad tremendamente compleja con unos sectores de todo tipo. Por ejemplo, ¿no se puede hacer? Porque no, sí, se podría hacer, pero el problema es que ¿qué haces con las estaciones de esquí? ¿Qué haces con los...? Pues eso, contratos para las estaciones de esquí, lo que ya haga... Eso es lo que ya hay. Ahora mismo solo tenemos 4 modalidades de contrato con un montón de bonificaciones diferenciadas en función de las circunstancias personales del trabajador. Ahora está simplificado básicamente a 4 modalidades de contrato, pero por lo menos esas 4 las tenemos que mantener porque necesitamos una flexibilidad, porque es que no es lo mismo trabajar en un restaurante que trabajar en una fábrica de automóviles. Eso lo dirá el contrato. ¿El contrato? Pues lo dejamos todo a las relaciones laborales. Lo dejamos, hombre, existe el derecho laboral porque siempre hay una cierta situación de desvalimiento del trabajador normalmente. Si no sería derecho civil. Si no, directamente tenemos el derecho mercantil, suprimimos los juzgados de lo laboral, suprimimos toda la legislación laboral y una buena parte de la Constitución española. Yo no creo, francamente, que ese sea el modelo del conjunto de la sociedad española. Digo, ahora, tiene que ser un modelo suficientemente flexible y eficiente, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que los trabajadores, cuando son despedidos o cuando están en una situación difícil, tiene una situación de precariedad muy grande y lo sabe todo el mundo. Hombre, y eso hay que protegerlo. Desgraciadamente lo sabe casi todo el mundo en esta situación. El tipo de contrato no es ahora el problema. Si se ha hecho un contrato indefinido con un año de prueba,
¿Qué más facilidad para contratar y despedir que esa? No, y cuando se habla de precariedad no se habla solo de que te contraten de manera indefinida o de manera temporal, se habla de que tienes contratos de 2 horas, de 4 horas, con unos salarios que no permiten vivir, y por primera vez en España hay trabajadores pobres. Por primera vez en España. Esto no había pasado nunca antes. Tener una nómina era garantía de poder vivir tranquilo, y ahora tener una nómina no es garantía de nada. Mar, tú me vas a perdonar, pero si conoces el sector en el que nos movemos, ahora está aquí desde la oficina del presidente, irá lo que sea, pero vamos, que a Menda le han hecho contratos por horas. Que sí, pero que no era la tónica. No, y que si no llega a tener otros trabajos, estaría pidiendo a la puerta a la iglesia. Pero vamos, me dices que esto es la primera vez que pasa en España y te lo creéis. Os voy a dar un ejemplo. Que te enseño perdonadme, os voy a dar un ejemplo para que veáis esta fantástica recuperación. Tenemos récord histórico de ocupación hotelera. Este año lo ha presumido el gobierno, récord histórico, unas cifras como nunca. Bien, las camareras de piso de la costa están denunciando que llevan 3 años con contrato de becaria. ¿Para qué queremos tener recuperación económica si eso no se traslada al trabajador? Luego, si tenemos récord de ocupación hotelera, se están forrando los dueños de los hoteles a costa de que el salario de las becarias, de las trabajadoras está siendo de becaria y no de trabajadora. Vamos a tranquilizarnos, vamos a preguntarle a Álvaro Nadal. El sector que usted ha mencionado, que me parece un sector, además, es de los más importantes de nuestro país, tenemos la subida salarial más importante de España. El sector de hostelería firma el convenio colectivo con una subida del 2% más. Las camareras de piso que llevan 3 años con contrato de becaria no se han enterado. Pues los trabajadores... Claro, es que las cifras no sostienen todo, pero la realidad sale la gente y te lo cuenta. Las cifras son las que se negocian en la negociación colectiva. Yo no sé luego cómo los propios representantes de los trabajadores reparten esa subida entre ellos. Porque uno de los problemas que tenemos en España, y eso es una cosa muy importante que ha tratado de atajar la reforma laboral, es que no es verdad que las relaciones laborales son empresas-trabajadores, no. Es empresas-trabajadores y parados. Porque hay gente que no trabaja y que sí le interesa mucho qué es lo que ocurre en esas relaciones entre trabajadores y empresas, porque a lo mejor eso les ayuda a tener ellos una oportunidad. Y eso es lo que normalmente en España, y por eso hemos sido el país que tradicionalmente más paro hemos tenido de toda la OCDE y de toda la Unión Europea, no se tenía en cuenta a los parados. ¿Qué ha buscado esa reforma laboral? Que el interés de los parados, el interés de aquellos que no trabajan, aquellos que están en precario, se vea más reflejado a la hora de tomarse decisiones. Por eso me sorprende, por ejemplo, que se ataque la reforma a la negociación colectiva que hemos hecho, que precisamente buscaba eso. Esto no solo es una cuestión de dos. Si en esta empresa en la que estamos nosotros solo tenemos en cuenta lo que estamos aquí y no el potencial que puede tener esta empresa de contratar más periodistas, por poner un ejemplo, pues no se contratará ninguno. Se repartirá todo el excedente entre la empresa y los trabajadores y no se contratará ninguno. Pero tenemos que pensar también en los que están fuera. Y esto es lo que no hemos hecho tradicionalmente en España y que está empezando a ocurrir. En cierto modo está empezando a ocurrir. Por ejemplo, la prevalencia del contrato de empresa ayuda muchísimo a esto. No se ha ido suficientemente lejos en la reforma laboral. Yo creo que lo que estamos diciendo aquí está claro, que cuando hay esa cantidad de contratos distintos, que yo creo que son más de 4, y encima están estos becarios, no debería haber nada de todo eso. Tendría que ser un contrato normal que luego se convirtiera en estable sencillamente por el paso del tiempo. Esa reforma ha sido tímido el gobierno, ha hecho algo, y se nota en la caída de las cifras de paro, pero tendría que haber hecho más. Esa sería una de mis críticas. Pero otra cosa positiva. ¿Sí? Soy uno de los economistas que dijeron que no había que pedir la intervención de la economía española. De hecho, el gobierno ha acertado perfectamente. Hemos rescatado. Hemos rescatado. Perdonadme, no. Un momento. Dejadle concluir al profesor. Dejadle concluir al profesor Suárez. De 50.000 a ver, Martu, 40.000 millones. Gracias. Si quiero la palabra, hombre, la oficina del presidente también podría explicarlo. El rescate de Portugal. Eso es otra cosa. O de Grecia. No, perdón. Eso es otra cosa, pero rescatados estamos. Déjame hablar. He visto lo que es el rescate, lo que significa un rescate de un país vecino. Es el gobierno de los extranjeros de lo que es el país y lo que es la economía. Aquí se ha salvado la parte de las cajas de ahorros. Pero eso ha sido el rescate, no de toda la economía y el gobierno de la economía española por parte de las autoridades de fuera. No hay más que ir a Portugal y hablar con portugueses para decir lo que eso significa. Claro, señor eso Nadal. Ha sido un acierto. Déjame preguntar a Álvaro Nadal, que para eso es el jefe de la Oficina Económica del Presidente, porque claro, ahora es muy fácil a toro pasado hablar de rescate, no. Yo lo dije antes. Pero anda que no tuvo presiones Mariano Rajoy Brey para que se pidiera ya, pero además ya, o sea, oiga, no puede pasar de esta noche que usted pida el rescate porque este país no se puede financiar. La prima de riesgo está por las nubes, los intereses de los bonos. Estábamos
al borde de pedir ese rescate. Y yo quiero que nos lo explique, porque entonces se decía, no lo podemos explicar porque la situación es muy delicada, pero ahora es que hay quien no les cree. Señor Nadal. Nosotros no lo pedimos por 3 motivos fundamentales. El primero, por un puro motivo financiero. Imaginemos que España fuese una empresa que tiene problemas. Si tú le dices a tus bancos a los que les debes dinero, ¿no?, a tus acreedores privados, señores, va a haber un acreedor público llamado Europa, que la deuda que ustedes no me renegocien me la va a renegociar, todos salen corriendo de España. Y España no tenía ninguna intención de decir, el gobierno de España, mi país, se deja de financiar en los mercados, nadie más nos presta un duro porque va a haber alguien que se llama Europa que nos lo va a prestar. Esa es la primera razón. Es decir, era una mala estrategia desde el punto de vista. Ahora, a eso tienes que poner un plan de negocio del país encima de la mesa creíble. Es decir, a esa empresa la van a refinanciar los bancos, a ese país lo van a refinanciar los mercados si tiene un plan de negocio creíble. El segundo elemento era de volumen, no nos engañemos. No había dinero para rescatar a la economía española. Si hubiésemos pedido el 90% del PIB, como el caso de Portugal o de Grecia o de Irlanda, nos tendrían que haber dado 900.000 millones de euros. Todo el Fondo Monetario Internacional, para el mundo entero, tiene 400.000 millones de dólares. Es que era un rescate low cost, era un rescate de te doy poco dinero y por poco tiempo, ¿y a cambio de qué? Y el tercer elemento es más político, pero tiene una importancia enorme. ¿Qué ha tenido más éxito? Por decirlo claro, ¿el gobierno tecnocrático de Mario Monti en Italia o el gobierno democrático de Mariano Rajoy en España? Porque hacer política económica no es hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eso lo sabe todo el mundo. Cualquier funcionario de un Ministerio de Economía, de un Banco Central o un catedrático de universidad sabe cuáles son las medidas importantes para sacar adelante un país. El problema es cómo lo haces. Esa es la dificultad de la gestión política. La política económica también es política, es intereses, es saber dónde están los problemas sociales en los que me meto cuando voy a hacer reformas. Es tratar de tocar cuerdas por aquí y por allá con muchísima complejidad y al final no haces todo lo que puedes hacer, ni todo lo que debes, ni todo lo que te gustaría hacer, como decía antes el señor Schwartz, con cierta razón, pero sí lo suficiente y con suficiente contundencia para que la economía mejore. No hay política económica perfecta porque estamos hablando de intereses humanos y de intereses sociales. La cuestión es si tienes experiencia y capacidad de llevar a cabo las reformas fundamentales. Pero, por ejemplo, vamos a las propuestas. Es que no, con tanto me vais a perdonar, pero nos quedamos sin tiempo. Me gustaría preguntar a Álvaro Nadal y también a Pedro Schwartz sobre esas propuestas que hacen otros partidos que quieren ir a la Moncloa. Por ejemplo, Albert Rivera, Ciudadanos, dice que hay que bajarnos los impuestos. Oh, hola, bienvenidos. Esto lo decimos todos nosotros, pero pone señor Nadal. 30.000 millones de euros de gasto adicional. ¿Es posible? A mí me gustaría ¿Es posible cuadrarlo? Cómo casa una cosa con la otra. El problema del programa de Ciudadanos es que tiene un descuadre presupuestario descomunal y luego critican al gobierno por la ejecución del déficit público. O sea, cuadratura del círculo. ¿No pueden bajar los impuestos? A ver, bajar los impuestos depende, porque dicen el IVA todo al 19%. Lo bajas del 21 al 19, lo que está al 21, pero lo que está al 10 pasa al 19. ¿Y qué está al 10? ¿Qué está al 10? Al 10 está todo lo que compramos en el supermercado, alimentación, droguería, todo eso. Está lo que está al 4%, que son medicinas y productos de alimentación básico, eso también sube al 21%, al 19% en este caso, y luego echaron para atrás el tema de hostelería porque les dijimos, oye, que esto encima es subir lo que los impuestos de la cerveza que se toma el alemán de turista aquí en las Islas Canarias, y por tanto sería el poner, justo el IVA en las Islas Canarias, no, en Baleares, porque esto que sería como ponernos un impuesto a nuestra propia exportación. Y dijeron, bueno, pues en hostelería no, pero subir el IVA del 10 al 19% es una subida de los impuestos a lo más básico. Mira, hay un problema que tiene ese programa, el de Ciudadanos. Es muy de diseño y muy inspirado en lo que precisamente la Troika nos habría exigido hacer en España si hubiésemos pedido un rescate. Pero lo que tenemos que entender, y eso cualquier persona que haya trabajado en política económica en España lo sabe, es que muchas de las cuestiones fiscales en Europa, que debatimos en Europa, qué hacemos con el IVA o no, tiene intereses comerciales detrás. Es decir, a la Troika, a cambio de financiarnos barato, nos habría pedido que subiésemos los impuestos de lo que fabricamos en España y exportamos desde España y bajásemos los impuestos de lo que importamos del resto de Europa. Es bajarle los impuestos a los Mercedes y subírselo a la caña en el bar. Para dejarlo clarito. Es decir, hay que tener cuidado porque España lleva muchísimos años peleando su régimen fiscal con el resto de Europa porque también tenemos intereses comerciales como país, con nuestros sectores, en hacer estas cosas bien. Por poner el ejemplo de lo que es la propuesta fiscal. No podemos coger lo que nos está diciendo la Comisión Europea y aplicarlo directamente aquí porque ellos no son del todo neutrales entre los intereses de nuestro país. Hay muchos intereses siempre detrás. Y el Partido Socialista que lo que propone es
y cito textualmente, una reforma fiscal progresiva que exija más a quien más tiene. ¿Usted sabe cómo se traduce de esto? Dice libre de copagos y de amnistías fiscales. Yo he visto las cifras. La primera cifra que he visto es que quieren llegar a los niveles de presión fiscal medios de la Unión Europea. Esos son 7 puntos más, son 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea, son 4.000 euros por hogar español de más impuestos al año. No, pero no repartido así. No repartido así, porque es a las empresas donde realmente se quiere rascar. No salen las cuentas, no salen las cuentas. Yo estoy hablando de cuál es el objetivo. ¿De cuál es el objetivo? Después se dicen, de esos 70.000 millones, 25.000 la próxima legislatura. 10.000 los sacamos de fraude. Esas son las cuentas de los griegos, con perdón. Que ellos solucionaban siempre su déficit público inventándose las cifras de fraude. Porque yo, francamente, creo que la agencia tributaria trabaja y muy duro. No puedes de un día para otro decir voy a aumentar las cifras de fraude en 10.000 millones. Los otros 15.000 son con subidas de impuestos. Dices, a las grandes empresas, el impuesto de sociedades no da para eso. Que se recauda en total 30 y tantos mil millones. Y con un tipo en medio total. Sí, Oye, da, ¿me perdonáis que hagamos una pausa y seguimos? Claro que Tengo no que hacer una brevísima pausa. Ahora seguimos. Que no da. No da, dice Álvaro Nadal. Ahora vamos a seguir, pero... Se está escondiendo una subida espectacular de impuestos a la clase media, que es lo que siempre ha hecho el Partido Socialista cuando ha gobernado. Bueno, ahora lo hablamos, si os parece, pues está muy enfadado aparte de la mesa, pero antes...